Buenos días. Hoy vamos a iniciar el módulo 2 sobre análisis e interpretación de datos. Quien les habla, la doctora Margarita Brizuela Cabral, donde vamos a ir viendo qué aspectos se entiende por este análisis de datos y su interpretación, ya que ustedes tienen la información a partir de los datos del cuestionario, de la encuesta. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces vamos a iniciar este aspecto. Así en la estadística y la bioestadística nos ayudan a poder organizar en forma sistemática. Vamos a ver qué objetivos tenemos para hacer el análisis, la interpretación, qué actividades vamos a realizar en el día de hoy, qué aspectos vamos a tener dentro de los contenidos en relación al área teórica y al aspecto práctico, sobre el cual tendríamos una tarea que realizar. Dentro de los recursos, ustedes ya conocen el aula virtual, donde tienen las presentaciones o PPT, además de libros, donde lo ideal y real que no solamente escuchemos al docente o veamos la presentación, también que leamos los libros para poder tener una amplitud en el conocimiento. Dentro de ese conocimiento científico del análisis estadístico, para observar en qué aspectos nos estamos refiriendo. El lugar donde vamos a presentar este análisis es en los resultados. Entonces, recordar de dónde vienen esos resultados a partir de datos y esto a partir de las variables. Dentro de la clasificación de la estadística, tendremos la que es descriptiva y la que es inferencial, con sus aspectos diferentes del apoyo en la estadística. Vamos a ver la formulación de pasos, interrogantes e hipótesis de investigación. En el caso de las hipótesis, que está regulada o es necesaria dentro de la estadística inferencial. Por supuesto que vamos a tener a nuestro servicio paquetes estadísticos donde, como siempre explicamos, no es necesario que sepan las fórmulas, pero hay que conocer qué tipo de variables estamos teniendo, de tal manera que nos puedan dar un servicio óptimo estos paquetes estadísticos. Y por supuesto, una tarea de estadística descriptiva que van a realizar en un formato grupal. En este día lunes 4 de junio vamos a dar el inicio del módulo 2 con el desarrollo de análisis estadístico e interpretación de datos. Si bien parece una repetición, pero es interesante tener el proceso en el cual vamos a utilizar esta interpretación. Vamos a formar grupos de estudiantes de 4 a 6 estudiantes, pues la tarea es grupal y es online, donde van a remitir en fecha y hora indicada en el aula virtual. Por supuesto que es importante que ustedes verifiquen el proceso de avance con puntajes y evaluación, pues son los interesados en ver cómo están avanzando o si en algún momento hubo una equivocación, aclarar con los docentes esos aspectos para poder llegar con tranquilidad al examen final. Con todo esto que hemos explicado como para poder tener el panorama sobre análisis e interpretación de datos, vamos a iniciar sobre el mismo, donde vamos a ver algunos conceptos, clasificaciones, para poder tener la mejor comprensión de esta fase o de este módulo. Entonces,
La estadística es más que datos apilados. Cuando preguntamos qué es la estadística, es un montón de cuestionarios. No, son técnicas para analizar e interpretar la información que estamos teniendo, porque este es el aspecto en que cada uno va a querer destacarse o debe destacarse. Y este apoyo de la estadística están dando un servicio de que podamos desempeñar ese análisis e interpretación de la información a partir de datos, a partir de las variables que estábamos teniendo. Entonces es importante entender, ya que como resultado es lo que vamos a tener que informar dentro de esa información y extraer qué nos están dando con las mismas. Dentro de este proceso de aprendizaje han pasado por esa fase conceptual, una fase de planificación, de implementación del protocolo, y ahora vamos a entrar en la fase 4 de análisis, pues posteriormente uno desea o se requiere hacer una comunicación del mismo. Entonces, si bien son fases que se van cumpliendo y hay una dependencia, una validez de todos ellos para poder evitar errores al azar y aleatorios, donde vamos a ir observando qué aspectos vamos a enfatizar dentro de este análisis estadístico. Para tener la claridad, nosotros teníamos variables que han pasado a nuestro instrumento encuesta, cuestionario, para tener los datos. Y a partir de esto vamos a sacar los resultados o vamos a obtener, ya que se han establecido en el protocolo el tipo de variable, la escala de medición y el indicador de la medición, de tal manera que cuando se hizo la investigación se midió cada una de las variables con una sola escala y un solo indicador. Entonces, en los resultados no deben presentarse mediciones con diferentes indicadores, lo cual nos va indicando de que tenemos que tener un sistema organizado para poder tener un proceso de variables, datos, resultados, y que estos resultados estén en conexión con los objetivos que tenemos para responder a nuestra pregunta de investigación. No es lo mismo dato que resultado. Los datos son hechos que han ustedes observado y cuantificado en las encuestas. Los resultados constituyen una elaboración de los datos acompañados por una interpretación de los mismos. Este aspecto es un elemento importante que ustedes dominan esa interpretación, ¿sí? Si bien hemos dado un protocolo con un esquema, una metodología, una anatomía, una fisiología, los resultados van acompañados por una interpretación donde ustedes están capacitados dentro de lo que han leído sobre el tema para poder dar los mismos. Con el apoyo de los paquetes estadísticos, vamos a tener los datos en una presentación similar a la tabla que están observando, donde vamos a tener los valores de nuestra variable, la frecuencia en forma absoluta, el porcentaje o aspecto relativo y el acumulado si cabe de que es una ordinal o es una numérica. Si bien el paquete no nos va a hacer esa diferenciación, nos van a dar los datos en este formato. Si bien los resultados los podemos tener a partir de esta información como texto, como tabla, como gráfico, pero es que nosotros podamos dar el raciocinio importante de qué estamos presentando y qué interpretación estamos dando a los mismos. Entonces, uno puede tener este apoyo, pero vamos a ver
a qué se refiere con los resultados. Así podemos tener una tabla, como en este caso distribución de los accidentes según la parte del cuerpo lesionada, donde vemos la presencia de la variable lesión según lugar donde sean esas lesiones, con la frecuencia absoluta, la relativa, que nos pueden dar en proporción y en formato de porcentaje. Entonces, es una manera de que a partir de esos datos hagamos un cuadro donde podamos tener una expresión mejorada y que a partir de eso hagamos una interpretación, donde en algunos casos podemos mencionar en cara qué aspectos tenemos, en miembro inferior, en miembro superior. Entonces uno va indicando qué aspectos son relevantes e importantes para poder interpretar esa tabla. Así como les había dicho, los resultados podemos presentar con texto en un párrafo o con tablas, como habíamos visto en la diapositiva anterior, y en este caso estamos con un gráfico, donde por supuesto todos tienen que tener un título al cual se están refiriendo, los valores que han encontrado dividido aquí en esta torta o pie, y también una leyenda. Entonces tenemos la identificación de nuestro resultado y vamos a hacer una interpretación en base a esos valores o superiores o inferiores, donde nuestro conocimiento teórico del tema nos ayudaría a ver qué aspecto es lo relevante y que uno tiene que resaltar. Entonces, en este caso, ya nuestro resultado en un formato de gráfico, que podemos ver que es muy interesante y que nos muestra dentro de la parte visual el mismo. Han pasado por las etapas de colección, procesamiento de datos, donde vamos a entrar en esta fase del análisis de los datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Analizar los datos y qué herramientas de análisis estadístico son adecuadas para este propósito, ya que vamos a tener información de variables cuantitativas, cualitativas. Vamos a hacer una estadística descriptiva o inferencial, lo cual se refiere según al diseño que se han indicado. Entonces vamos a proceder, que nuestro objetivo es analizar los datos y qué herramientas de análisis estadísticos vamos a utilizar, ya que esto viene también de diferentes aspectos, donde, como les decía, es el tipo de variable o queremos hacer una parte descriptiva o una parte inferencial. Entonces, pasamos de esos datos donde vamos a analizar y que esto conlleva inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, que es lo que vamos a sugerir en las conclusiones y apoyo a la toma de decisiones. Entonces, este aspecto de inspeccionar, limpiar y transformar son infinitivos que nos ayudan a tener en forma organizada y sistematizada la información, de tal manera que podamos mostrar ese aspecto útil en nuestras conclusiones. Se indica en la investigación una investigación cualitativa y cuantitativa. Y aquí también vamos a tener esos dos aspectos de pasos en el análisis cuantitativo, donde conlleva por supuesto a variables de tipo cuantitativo, sean estas de tipo continuo o en formato discreto. Entonces vamos a iniciar a ver qué aspectos vamos a ir buscando, indicando, limpiando, pero limpiando no quiere decir que eliminemos aquellos elementos que no están dentro de lo que deseamos mostrar. Entonces vamos a ir
en la siguiente a depurar datos. Punto 1. Depurar datos, donde ese propósito de la depuración es buscar y arreglar las inconsistencias que pudieran ocasionar que aparezcan registros duplicados o incorrectos en la base de datos. Entonces, son aspectos que en cierta manera se pueden producir por una situación de agilizar y que por eso en ciertos aspectos son o diferentes personas que hacen registros duplicados o el formato en que han hecho esa base de datos, recordando que la base de datos tiene un aspecto numérico y alfanumérico, en donde no tendrían que estar en los números estar el alfanumérico. Entonces, eso podría ser en un formato incorrecto. Entonces, vamos a depurar datos para poder trabajar en forma real. Paso 2. Eliminar los datos atípicos si son contaminantes. Es interesante ver a qué se refiere con el contaminante, donde ese valor atípico es una observación que es numéricamente distante del resto de los datos, donde uno puede estar realizando una mezcla de población diferente del resto de la muestra establecida. Entonces, esa indicación o esa distribución nos está informando de que hay datos atípicos. En un ejemplo en estadísticas derivadas los conjuntos de datos que incluyen valores atípicos que pueden ser frecuentemente engañosas. Por ejemplo, en el cálculo de la temperatura media de 10 objetos en una habitación, si la mayoría tiene entre 20 y 25, pero hay un horno a 350 grados centígrados, la mediana de los datos puede ser 23. Entonces, cambia el perfil de distribución que estamos teniendo, donde la mediana es la que nos da la realidad y no la media. Entonces, es ver si tenemos este tipo de contaminantes. En el protocolo uno tiene que ya indicar qué tipo de selección de la prueba estadística vamos a realizar, según su división en una estadística descriptiva o una estadística inferencial, donde uno, de acuerdo al diseño que se va a plantear, vamos a describir o vamos a utilizar hipótesis, vamos a ver la probabilidad que uno pueda tener. Entonces, son constituyentes del paso 3 de proceder a la selección de la prueba estadística. La división del desarrollo de la estadística, como estábamos mencionando, habla de una descriptiva que es un aspecto básico, ¿sí? Si bien nos sirve para analizar y representar los datos con ejemplos como la media, la moda, la desviación estándar, que si bien dicen que es básico, pero en muchos aspectos necesitamos ingresar en esta división por el hecho de que tenemos en muchos aspectos un desconocimiento. Entonces, una estadística descriptiva, siendo básica, es de gran utilidad. Otra división, que es la estadística inferencial o inferencia estadística, que comprende métodos y procedimientos para deducir propiedades, hacer inferencias, donde uno parte de una pequeña situación de la muestra y que vamos a mirar la bondad de estas deducciones que se miden en términos probabilísticos, es decir, toda inferencia se acompaña de su probabilidad de acierto, en el cual van a pasar ustedes durante su profesión en ese desarrollo probabilístico. Entonces, con esta estadística descriptiva es la presentación de datos en forma de tablas, gráficas, texto también, ¿sí? Que es una situación para resumir o describir los mismos sin factores pertinentes adicionales. O sea, sin relacionarlos, sin intentar inferir nada que va más allá de los datos como tales.
Entonces, si bien habíamos dicho es lo básico, pero justamente es para hacer esa descripción que es como indica su nombre. Entonces, posteriormente vamos a ver en qué consiste la diferencia con la otra estadística. En este análisis cuantitativo, donde por supuesto estamos con una variable cuantitativa, uno debe observar qué aspectos tenemos dentro de estos, que uno puede presentar la misma según la posición, la centralización, la dispersión y forma. Dentro de posición, donde tenemos un conjunto ordenado de datos y que posteriormente podemos expresar en cuantiles, percentiles, cuartiles, deciles. En centralización es donde se agrupan esos datos y que en forma específica es mostrar media, mediana y moda. En dispersión, donde uno tiene que ver donde existe la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización que están especificadas aquí, donde aparecen desviación típica o estándar, coeficiente de variación, rango, varianza. Si bien aquí no estamos viendo el rango intercuartílico que está en relación a posición, que nos habla de esa dispersión. En cuanto a la forma, que si no tenemos una distribución normal, tenemos una asimetría. Y por otro lado, el apuntamiento o kurtosis de nuestra curva, cómo se van distribuyendo. En la estadística inferencial, como habíamos mencionado, vamos a calcular probabilidad a partir de los datos muestrales, donde según las estimaciones, decisiones, predicciones y otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. Entonces, en la estadística diferencial vamos a hacer una relación, una asociación y que por supuesto vamos a ver los elementos que se tienen dentro de esa estadística inferencial. En esta diapositiva vemos según tipo de análisis en la descriptiva donde hablamos de distribución de una sola variable. Así como dice, vamos a caracterizar los sujetos del estudio, que es la última etapa de edición de datos, a seleccionar el tipo de análisis estadístico con los hallazgos descriptivos. ¿Y qué vamos a tener allí? Media, mediana, que corresponden a centralización, rango, que corresponde a la dispersión, proporción, desvío estándar, intervalo de confianza al 95%, distribución de frecuencia, que podemos tener según absoluta, relativa o acumulada, y tipo de distribución según la forma. ¿tá? Entonces, aquí dentro del aspecto analítico es donde hacemos una asociación entre dos o más variables, donde se estiman patrones, fuerza de la asociación entre variables y que requiere la presencia de hipótesis nula y alternativa, donde vamos a rechazar o no la hipótesis nula cuando no hay una asociación. Y vamos a tener correlación, tabulación cruzada, análisis de varianza y regresión. Entonces, es importante describir la estadística descriptiva, distribución de una sola variable, en la analítica, asociación entre dos o más variables. Al aplicar el programa estadístico para el análisis, es, como dicen, es descomponer el todo en sus partes y recomponer y observar de nuevo el fenómeno a través de las medidas aplicadas. Entonces, el programa estadístico nos va derivando en hacer ese análisis y tener la comprensión de cómo se ha realizado para tener justamente un resultado que va indicando los objetivos, por lo cual vemos cómo se produce el fenómeno a través de las medidas aplicadas.
el aspecto quinto de interpretar los datos, donde, como dice, va más allá de lo que los datos nos puedan reflejar. Es el proceso de interpretación, donde ustedes tienen realmente la característica principal, porque parten de un concepto vacío y buscan una cosa real que encarne este aspecto, ¿sí? Donde un dato aislado no tiene una validez, pero tenemos que llegar justamente a hacer la interpretación de los mismos. Como dice, va más allá de que los datos nos puedan reflejar. Es un punto tan importante, pues muchas veces decimos, bueno, vamos a poner el texto, las tablas, los gráficos, pero es hacer esa interpretación de qué tenemos para reflejar en la investigación realizada. En esta diapositiva vemos los pasos en el análisis cualitativo, que si bien, como dice ahí la expresión, muy complicado porque tenemos que manejar conceptos, hay unas gráficas completas que intentan ligar números con palabras, que son los aspectos que tenemos dentro del cualitativo, que pueden haber solapamientos, que sucede cuando utilizamos diferentes instrumentos para medir una misma cosa. Si sucede eso, tendremos que reducir la información y trasladarla a un solo valor. Entonces, son aspectos relacionados al análisis cualitativo, donde tendríamos que observar qué aspectos se presentan para que esto que está muy complicado sea una información de fácil entendimiento y que podamos indicar los datos y las variables y los objetivos a los cuales hemos llegado. Las tablas de contingencia son justamente analizar la relación entre dos variables con nivel de medida nominal u ordinal, o sea, son las cualitativas, donde si existen diferencias entre dos o más grupos en una variable y ver la fuerza de la relación entre dos variables cualitativas. Entonces aquí vemos esa relación y qué fuerzas se presentan, que es la que observamos en una tabla de contingencia. Aquí se aplica dentro de esta estadística inferencial el de tipo de contraste o chi o ji cuadrado, donde justamente tenemos la participación de dos variables cualitativas que queremos ver si existe o no una asociación o no asociación. Y si existe esa asociación, qué fuerza de la relación existen entre las mismas. Entonces, en este aspecto de estadística inferencial, debemos recordar que requiere de hipótesis nula y alternativa, pruebas de contraste de hipótesis, tipos de contraste de hipótesis y por último el concepto de significación estadística. Entonces, en este aspecto, recordar que tenemos que tener una variable predictora y una resultante que hemos colocado dentro de nuestra indicación, pero ¿dónde juegan o dónde están esas variables predictoras y alternativas? Se deben encontrar si están asociadas o no asociadas según hipótesis nula y alternativa. Entonces, es ir viendo estas pruebas, tipos y el concepto de significación estadística. En los pasos de esta estadística inferencial es ver la magnitud del efecto, que es algo que vamos a tener según la bibliografía a la cual hemos consultado o a la experiencia práctica que se tiene, donde queremos ver las diferencias clínicamente relevantes con valores realistas basadas en el conocimiento y que ver esas diferencias moderadas en términos relativos y considerar la variabilidad del desenlace de interés, de tener esa variabilidad real al final del estudio. Entonces, en el aspecto inferencial es muy importante ver esa magnitud del efecto, porque de acuerdo a eso vamos a
a ver si podemos observar qué diferencia podemos tener para ver lo clínicamente relevante. Seguimos en los pasos de los estudios inferenciales, recordando otra vez que tenemos en hipótesis nula, hipótesis alternativa, en donde en la nula las variables predictivas y resultantes no están asociadas. En la alternativa sí están asociadas. Ahora, posteriormente, además de estas dos divisiones donde siempre tenemos que tener la nula y que la alternativa podría tener dos aspectos o dos colas, como se dirían, ¿sí? Donde tenemos la unilateral, donde especifica la dirección de la asociación entre la variable predictora y la de desenlace o resultante, o sea que tenemos una dirección hacia la cual nos interesa, es unilateral, una cola. En relación a bilateral o dos colas, afirma que existe asociación sin especificar la dirección de la misma. Entonces, dentro de la alternativa tenemos unilateral y bilateral. Debemos recordar los errores de tipo 1 y errores de tipo 2, donde en el de tipo 1 tenemos el valor de alfa, donde en forma consensuada se toma con el 5% o el 0,05, que en algunos casos es de tener un 0,01 de error, ¿sí? Entonces, en el caso del valor beta, que es el error de tipo 2, se estima un 0,1 a un 0,2, o sea que es un 10 al 20%, con un 90 a 80% de realidad de tener sin error. A mayor potencia que 0,8, el valor de n crece desmesuradamente. Entonces, aquí son los aspectos de errores donde es relevante tener en cuenta la presencia de estos con el valor de alfa y el valor de beta. En relación a la significación estadística, el azar explica los resultados donde justamente ese cambio, ese mejoramiento, era algo que iba a suceder al azar. Entonces es ver la probabilidad de equivocarse al rechazar la hipótesis nula, la H sub 0, la credibilidad de la hipótesis nula y donde tenemos esa probabilidad de error de tipo 1 al rechazar la hipótesis nula. Entonces la probabilidad de obtener un estadístico de contraste tan grande como lo obtenido si H sub 0 fuera cierta. La probabilidad de que las diferencias o asociación entre las variables pueda explicarse simplemente por el azar o la causalidad. Así tenemos una situación de causa-efecto, la probabilística y resultante, causa-efecto, donde uno tiene dentro de esta significación estadística, por lo cual se hace necesario tener esa hipótesis nula de no asociación y qué valor vamos a tener de error dentro de la misma, que si bien se contempla el 5% o 0,05. Les había mencionado que vamos a tener un servicio de herramientas para el apoyo estadístico, que son los paquetes estadísticos, que es un conjunto de programas y subprogramas conectados de manera que funcionan de manera conjunta, como dicen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, uno ve qué tipo de base de datos está teniendo, qué tipo de variables estamos teniendo para saber qué cliquear dentro de nuestro paquete estadístico, que permite aplicar a un mismo fichero de datos un conjunto ilimitado de procedimientos estadísticos de manera sincronizada, sin salir del programa. Es cierto, ustedes han aprendido o han visto las fórmulas. En estos casos, por supuesto, ya no tienen la necesidad de tener las fórmulas, pero ¿qué tienen la necesidad? De conocer los tipos de variables. Es una cuantitativa, vamos a aplicar una media, es una cualitativa, vamos a hacer una frecuencia. Entonces,
es un apoyo, pero tenemos que tener el conocimiento básico en qué nos están apoyando. ¿Cuáles son las ventajas y las ventajas y desventajas de los paquetes estadísticos? Así tenemos SAS, SPSS, BNDP, que tienen diferentes posibilidades de procedimientos a gran escala, a pequeña escala, los actuales, los antiguos, donde nos van dando justamente todos los procedimientos estadísticos y permite cálculos exactos. En otros como SPSS, que disponen amplio conjunto de métodos estadísticos, donde pueden emplearse de una sola ejecución. El BMDP es el más antiguo, si bien cubre un amplio abanico de métodos estadísticos, pero con una capacidad limitada. Entonces, son los aspectos que uno tiene que tener en cuenta. Si bien aquí tenemos los que tienen costos, en el siguiente vamos a ver algunos que son de formato gratuito. En el área epidemiológica se utiliza con mucha fortaleza el EpiInfo, que es para manejo de cuestionarios y entrada de datos, si bien es ideal para epidemiología de campo y es una base de datos, un paquete estadístico online gratuito. Por otro lado, el Minitab Statistical Software, donde permite uso interactivo y es popular entre estudiantes y usuarios no especializados, si bien no es adecuado para conjunto de datos pequeños. Otro paquete es el Statistical Package, que tiene muy amplias capacidades estadísticas aplicables a áreas además de las biológicas, del comportamiento y económicas. Si bien en este aspecto uno puede contar con diferentes posibilidades y no solamente en el área de salud, también en las otras se requieren. Después de toda esta explicación del contenido, vamos a ver ahora la tarea de bioestadística, donde vamos a ingresar en una tarea de estadística descriptiva con EpiInfo, con el uso de este paquete estadístico, que lo van a tener en el aula virtual, donde les había mencionado, es grupal digital, con una fecha de entrega del 21 de junio del 2018 a las 23:55, donde es un puntaje adicional de tener 2 puntos en fecha de entrega y 8 puntos en el desarrollo del trabajo. No se olviden de colocar carátula con los nombres de los integrantes, el desarrollo del temario del grupo según número y el desarrollo de ejercicios. O sea, es colocar el tema que les toca según grupo para poder tener específico qué aspectos tendrían que estar desarrollando. Y ahora vamos a ver unos pasos de EpiInfo en forma sencilla para rememorar lo que habíamos visto en otras asignaturas. El modelo actual de EpiInfo les presenta estas características, donde ustedes al abrir van a ingresar en Classic, ¿sí? Donde es el lugar donde se les va a abrir la ventana para poder justamente realizar el análisis en bioestadística. Si bien ustedes tienen que recordar cómo van tratando o estirando, importando esa base de datos. Al ingresar en esta ventana van a poder extraer, abrir o leer su base de datos para posteriormente ir al aspecto estadístico básico, ¿sí? Donde van a tener diferentes opciones según la variable que desean analizar. En esta lámina es recordar en qué aspectos tienen que traer, recordando que el tipo de base de datos es un Excel, donde tienen que ver es el del 2007 o es el 97-2003, que van a extraer, dónde van a encontrar, dónde van a hacer su browse, qué hoja van a seleccionar, y una vez que tienen toda esta información es cliquear aceptar, donde justamente les va a traer
la información de la base de datos en las cuales ustedes están interesados en realizar. En el transcurso del cliqueo que van haciendo, entonces van a ir obteniendo esa base de datos, recordando los pasos que tienen que ir realizando. No se olviden de que tienen que marcar la hoja en la cual se encuentra el ejercicio, pues pueden haber ocasiones donde podemos tener diferentes hojas de aplicación. Entonces es importante ver qué hoja me interesa a mí poder importar. Si han logrado pasar óptimamente todos estos pasos, van a tener justamente su registro de dónde están teniendo la información y qué tipo de base de datos están teniendo. Y posteriormente le van a decir qué cantidad de datos están guardados dentro de esa base. Si contamos con una variable cualitativa, rige tener el de frecuencia, y donde ustedes van a tener esa expresión de la frecuencia absoluta, porcentaje y acumulada, donde según si esta es una ordinal, sí pueden utilizar la acumulada. En una nominal no es necesario. Si mi variable es una cuantitativa, lo correcto es utilizar media. Si bien pueden realizar también frecuencia, pero no les darán la información necesaria para poder tener esa distribución del aspecto central, de posición, de dispersión, que son aspectos relevantes de la media en una estadística descriptiva. Bueno, con esto estamos terminando y deseamos que hagan el esfuerzo por realizar esa tarea de entrar a tiempo para poder ver cómo han aplicado este análisis e interpretación de los datos.